Hola, bienvenidos nuevamente a Shamanic, el camino al despertar. Y pues, como estamos platicando, hoy dinos, Benjamín, ¿qué es esto del despertar? Pues empezando nuestro primer episodio del canal, ¿qué es el despertar? Precisamente como lo veníamos comentando, este propósito de hacer un canal y de transmitir este mensaje es para poder llevar a otras personas a su propio despertar. No precisamente que yo vaya a ir a despertarlos, porque yo no voy a despertar a nadie. Cada persona logra su propio despertar cuando empieza un proceso de autoobservación y autocuestionamiento. Por eso mismo no quiero e insisto que no me hagan caso, solamente empiecen a cuestionarse. También una vez lo dijo el Buda Gautama, y cuestiónate todo lo que te dicen, cuestiónate hasta lo que estás escuchando aquí, pero empieza un proceso de autoobservación y cuestionamiento para que puedas manifestar la verdad en una experiencia propia. Y entonces, que tu verdad sea lo que tú experimentaste y no algo que te impusieron. El error más grande que tenemos es que desde el momento en que nacimos se te puso un nombre, se te puso un condicionamiento, se te dijo que tenías que estudiar en tal colegio, que tenías que ser de tal manera, que tenías que comportarte de tal manera, y que el objetivo que tú venías a lograr en esta vida pues prácticamente era pues ser un empresario o generar empleo o generar riqueza o vivir una vida pues cómoda y lujosa. Y la realidad es que todo eso es completamente falso. Todo eso son creencias limitantes del sistema y creencias de la misma mente y de la conciencia egoica. Entonces, todo el camino al despertar va a comenzar con entender los procesos del despertar. Entonces, dicho esto, quiero que todos sepamos que no tiene nada de malo el estado de adormecimiento. Precisamente necesitas estar dormido para poder despertar. ¿Cómo se siente eso? Como alguien que lo escuche, que se pueda sentir relacionado como hoy me siento un poco incómodo, ya no estoy a gusto. O sea, ¿cuál es esa chispita que empiezan a nacer para llegar a un despertar? El estado de adormecimiento es un estado de la conciencia egoica. En este estado, tú fuiste creando desde tu infancia, conforme a tu experiencia de vida, conforme a tus pensamientos, a tu educación, a tu religión, a tu dogma, a tus costumbres, a tu cultura, fuiste creando un personaje a través de los pensamientos. Ese personaje cree que es real, busca siempre pues estar en competencia con los demás, busca ser mejor, busca tener más dinero, busca sobresalir, busca esa competitividad, y todos esos sentimientos forman un yo separado. Entonces, ese yo separado vamos a mencionarlo como el ego. El ego es todo aquello que te individualiza y que te hace creer que eres una persona individual. Cuando tú te ves en el espejo y tú crees y te identificas con esa persona que ves en el espejo, estás identificándote con el yo individual. Es un estado ilusorio que solamente las personas que han despertado pueden notar la ilusión y que es ese estado, ¿no? Entonces podrías decir que aquellos que se ven al espejo, que no se identifican o que dicen quién es este cabrón de aquí enfrente, y eso es algo positivo cuando Sí, claro, porque todo tiene que ver, pero mira, en términos así muy resumiendo, sí, es el estado de la conciencia egoica. O el ego es un estado donde tú te identificas como un individuo separado de lo que realmente eres. Cuando trasciendes o pasas del yo separado, es cuando te das cuenta de que eres absolutamente todos y absolutamente todo. Cuando pasas ese estado, te das cuenta de que eres uno con el todo y el todo contigo. Resulta un poquito chistoso que te das cuenta que no eres nadie y que eres todos. Entonces, esa es la verdad. Ese es un estado donde se te revela la verdad, y precisamente ese es el despertar. Entonces, dicho esto, hay que entender que el estar en el estado de adormecimiento o la conciencia egoica, vamos a decir que es el estado normal y natural de cualquier persona que nos pueda estar escuchando. De ninguna manera es algo ni que haga sentir menos a una persona, todo el que despertó estaba dormido antes. Sí.
Entonces, hasta los grandes maestros espirituales nacieron dormidos. Entonces, el pensamiento y la creencia, el dogma, la cultura y todo lo que crees que eres, forma un personaje que a lo largo de la vida se siente separado de los demás. Puede llegar a sentir, en el taoísmo y en el budismo, existe esta palabra que se llama anatta, donde precisamente en esta doctrina revelan que el yo separado es un estado ilusorio y ficticio, del cual se derivan, y esto es una definición de un diccionario budista, es un estado falso que no tiene ninguna coherencia con la realidad, del cual se derivan todos los sentimientos de baja vibración, como el egoísmo, los celos, todo lo que el yo separado siente de querer ser más y mejor, la envidia, el egoísmo, todo eso viene de la conciencia egoica. No es que esté mal, es que es la conciencia ordinaria con la que la mayoría de la gente se encuentra. Entonces, pero es indispensable esa parte del proceso. O sea, esa misma conciencia egoica o el yo separado es el primer paso para el despertar, porque no puedes despertar si no estabas dormido. Claro, y como dices que no está mal no entenderlo, simplemente desde el momento que naciste te prepararon para salir adelante sin cuestionar nada, te dijeron quién tenías que ser, a qué escuela tenías, todo el guión social que ya conocemos. Entonces, esta persona no se ha dado frenado a cuestionarse. Exactamente. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Cuándo empecé a existir? Mi principal objetivo aquí es empezar a generar en cada persona ese proceso de autoobservación y autocuestionamiento. Solamente que traten de recordar cuándo empezaron a existir. ¿Cuándo, o sea, cuál es su primer recuerdo que tienen? ¿Cómo es que de repente estaban aquí en un planeta viviendo una vida humana? Entonces, el yo separado, normalmente, que te repito, es el primer paso para el despertar. Entonces es totalmente necesario, ¿no? Y es, vamos a decir, la conciencia ordinaria. Paso 1. El paso 1. Por lo regular, este yo separado o el ego o el individuo, cuando está en este estado de conciencia, tiene mucho sufrimiento por cuestiones ajenas a él, ¿no? Sufre por desamor, sufre porque sus papás no lo quisieron, porque no le va bien en el trabajo, no sabe por qué sufre, tiene adicciones, se hace daño a sí mismo en cuanto a cómo cuida sus hábitos, tanto alimenticios como su cuerpo físico. Relaciones. Entonces, todo. Es una persona que va en una manera inconsciente, sin tener la menor idea de quién es, ni qué está haciendo en este plano, ni conoce ni cercanamente conoce su verdadera esencia. Entonces, este paso de este personaje, todos los que se encuentran en este estado sufren de alguna cosa, consciente o inconscientemente. Hay muchas personas que están en un estado de confort, pero su estado de confort los mantiene lo que ellos consideran bien. Pueden creer que son felices porque a lo mejor tienen un buen trabajo o económicamente pero realmente ser feliz o experimentar la dicha de la liberación no es ni comparable a lo que un hombre rico puede sentir que es la felicidad. Entonces, por eso Jim Carrey, nuevamente mencionando a Jim Carrey, dice, ojalá y todas las personas, esto lo dijo hace poquito, ojalá y todas las personas pudieran hacerse ricos y famosos para que se dieran cuenta que eso no es lo que buscan. Entonces, el sistema nos mantiene siempre volteando a ver lo que el mundo te ofrece. Siempre estás volteando a ver el generar riqueza, el tener una chava guapa, puras cosas mundanas que no representan ninguna verdadera importancia para la trascendencia. Hay un gran poder y un grupo de personas muy influyentes que quieren y mantienen el sistema como se mantiene para tener a la gente acorralada, siempre trabajando, siempre limitados, siempre persiguiendo un sueño para el que nunca es suficiente, siempre manipulando la economía para que nunca sea suficiente lo que tienes. Y es un tema porque también existe la contraparte, como en la dualidad que existe en este universo, que todo existe en dualidad. Pues también existe otra persona que te va a ayudar a querer despertar, ¿no? Como son todos los maestros espirituales y mucha gente que ahorita tiene ya pues canales en YouTube y películas y varios actores que han despertado, como Russell Brand.
que ahorita también abiertamente dicen, por favor, o sea, la felicidad que buscan está dentro. No idolatren esta vida que llevamos los artistas porque esto no es lo que quieres. La verdad es que es muy difícil para la mente egoica decirle, no, esto no es lo que quieres, porque hay personas, egos que tienen y van directamente tras la riqueza y entonces están embobados y nunca van a prestar atención a su verdadero desarrollo interior, que es lo que verdaderamente importa. Como el que también está embobado en todo lo opuesto, ¿no? Como en la escasez, todo eso, que finalmente es como el contrapolo de esta persona. Okay. Correcto. Entonces, bueno, ¿qué es el despertar? El despertar viene cuando una persona que está en la conciencia egoica ya no tolera su sufrimiento y a partir del sufrimiento comienza una búsqueda en el camino espiritual porque quiere liberarse del sufrimiento. Entonces, cuando este yo egoico empieza a buscar por el camino espiritual la liberación, entonces esta persona se convierte ahora en un buscador. El buscador es la única persona que puede encontrar el despertar. El despertar no está condicionado con ningún método. El despertar puede ser de manera, vamos a decir, puedes practicar métodos para despertar, puedes practicar meditación, ayurveda, puedes usar los métodos chamánicos. El despertar no está condicionado a ningún método. Inclusive puedes tener una experiencia cercana a la muerte y vivir este despertar. Sin embargo, es importante saber que para despertar tiene que haber una búsqueda o una predisposición del individuo, porque si no, pues vivirás una experiencia que ni siquiera podrías entender o saber qué es. Entonces, el buscador, ese buscador que ahora busca la liberación del sufrimiento, va a buscar por diferentes métodos y quiero hacer mucho énfasis en esto. El despertar espiritual no está condicionado a un método. Varios métodos te pueden llevar a ese despertar espiritual. El maestro espiritual Eckhart Tolle, mentor de Jim Carrey, en su libro El Poder de la Hora, con ese libro que escribió y con las varias presentaciones que ha hecho, ha podido llevar a mucha gente a su despertar. Siempre desde un punto de autoobservación, cuestionamiento, etcétera, y meditación. Eckhart Tolle llega a este proceso cuando se da cuenta, en una depresión suicida, se da cuenta de que él dice que no podía vivir conmigo mismo. Se da cuenta de que tiene que haber dos personas aquí. Si yo no puedo vivir conmigo mismo, entonces aquí habemos dos. ¿Quién es el otro? Uno tiene que ser falso. Y eso es lo que quiero que entienda la gente. Para poder entender esto, tienes que entender y aceptar que en este momento hay dos personas viviendo en ti. Está el yo egoico y separado, aquel que quiere ser más y mejor, aquel que se siente mejor por su color de piel, por su familia, por su aspecto físico, ese que quiere ganar más dinero, sobresalir, ser alguien. Y está la conciencia pura que te une con todo. Está una conciencia totalmente divina que es tu verdadera esencia y ese es tu verdadero yo. El verdadero yo es la conciencia. Es el descubrir tu propia naturaleza. El descubrir tu propia naturaleza. Precisamente el despertar no se trata y el proceso no se trata de lograr o adquirir algo, sino más bien de quitarte lo que no eres. Precisamente diluir el ego es más quitarte cosas muy lejos, o sea, no es agregarte algo. Es como un ejercicio de estos minimalistas que empiezan a poner en perspectiva qué usan, qué no usan, qué usan diario. Correcto. Que son cosas nada más como para llenar los huecos y te das cuenta que al final del día que de las 100 cosas que tienes y que pusiste toda tu energía para obtenerlas, te das cuenta que son 3, 4 cosas y casi de esas 3, 4 una es material y lo demás es completamente espiritual y emocional, no lo paga Así es. Entonces, precisamente el despertar, y para concretar a lo que vamos en este episodio, el despertar es una manifestación que se vive de manera ¿cómo se dice? Personal o individual. Vas a vivir esta experimentación. No es algo que te cuentan, no es algo que puedes decir, ok, ya lo entiendo. Es una cosa que se vive como experimentación. Para llegar a esa experimentación tiene que haber
algún movimiento en tu conciencia. Lo puedes provocar a través de una ceremonia de, vamos a decir, de las chamánicas de ayahuasca y estas ceremonias de las que vamos a estar platicando. Lo puedes lograr meditando, lo puedes lograr con un ayuno intenso, con un ayuno espiritual y con un proceso fuerte como el de Jim Carrey de autoobservación. Él un día se despertó. De hecho, recomiendo mucho que vean el video de Jim Carrey en YouTube, El despertar de Jim Carrey. Y él cuenta cómo un día se despierta en la mañana después de haber leído el libro de Eckhart Tolle y se levanta un día y tiene esta revelación magnífica donde él con sus propias palabras experimentó que él no era una parte del universo, que era el universo y que fue un sentimiento grandioso. Y luego está en una conferencia y dice, y quiero que todos lo vivan porque es lo más maravilloso que puede vivir una persona. Entonces, ese es el despertar. Eso que vivió Jim Carrey, eso que dice con esas palabras, ese es el despertar. El despertar se puede vivir varias veces y no por haber despertado quiere decir que te mantienes despierto, que esto va a ser muy importante. Porque una persona puede vivir ese despertar y entonces tienes esta revelación sumamente mística y magnífica. En esta revelación se te manifiesta o manifiestas por experiencia propia que tú eres todo lo que existe, que no eres tu cuerpo, que eres el planeta, las galaxias y el universo están adentro de ti, que todo, eres uno con el todo y el todo contigo. Cuando manifiestas que eres el Tao, entonces ya desde ahí hay un cambio radical en la forma de vivir, porque entiendes que eres las plantas, entiendes que eres el planeta, que eres el espacio en el que vives, como te decía hace ratito, eres el espectador, lo espectado y la experiencia misma. Entonces eres absolutamente todo y haz de cuenta que el universo se volteó. Se dobló el universo para voltearse a ver desde un punto de vista. Sí, el inside out, ¿no? O sea, de afuera hacia adentro. A mí me pasaba, justo hoy estaba viendo una foto de un atardecer y se ve una nube a contraluz increíble y que parece como estas nebulosas, ¿no? Y justo me hace sentido ya está aquí todo, o sea, exacto. No tienes que irte al espacio para darte cuenta cómo es todo. Correcto. Tú eres un punto de observación donde el universo entero se volteó para voltearse a ver a sí mismo. Pero dicho esto, quiero que entiendas que eres el universo entero. Toda la realidad se está manifestando adentro de ti. Todo esto existe solo porque eres consciente de que existe. Quiero que entiendas que todo esto está para ti. Todo esto es una película que está pasando en ti. Tú eres la televisión donde está pasando esta película. Solamente que no te has dado cuenta. Y eres el actor y eres el espectador. Eres el actor y eres el que sufre y eres un personaje. Dijo Shakespeare también, todo el mundo son actores el mundo es un gran escenario y todo el mundo somos grandes actores. Cuando te das cuenta de cuál es tu verdadera esencia, te das cuenta que ni tu profesión, ni tu clan, ni tu familia, ni tu trabajo, ni el legado familiar que tienes, ni tu color de piel, ni tu nacionalidad, todo eso son solamente etiquetas que limitan tu esencia de ser. Repito, tú eres la conciencia divina, interdimensional e ilimitada. Tú eres la divinidad misma, eres la conciencia de Dios. Entonces, eres absolutamente todo. Todo vive a través de ti y tú vives a través de todas las cosas. Cuando te das cuenta de esto, por eso Jesús decía que el que lo seguía no moriría. Porque cuando estás en un estado de iluminación como el de Cristo, te das cuenta que estás en todos lados, que estás en todas partes, que eres todo. Entonces, ¿cómo te puedes morir? Sí, es esta parte como también muy intrínseca ante la muerte, ¿no? Porque creo que como especie, el humano en especial es el único consciente de que va a morir. Todavía en un estado de conciencia antes del despertar. Antes de despertar todavía puedes creer que vas a morir. Una persona que manifiesta el despertar se da cuenta de que no puede morir. Porque nuevamente, cuando te sales del yo de la mente, del yo físico, del yo individual, y te das cuenta que eres todo, y ahí estás por encima de la existencia y de la vida y de la muerte, y en ese estado te das cuenta de tu inmortalidad. Visto desde la mente egoica, desde el yo separado, tu cuerpo limitado, pues precisamente tiende a
a descomponerse, a envejecer, a morir. Visto desde la mente egoica, el universo es un gran, pero un super megacosmos grandísimo, y tú te sientes un átomo indefenso y te sientes... Cuando expandes tu conciencia te das cuenta que una galaxia te cabe en el centro de tu corazón. Te das cuenta que puedes atravesar a nivel cuántico todas las galaxias, el tiempo y el espacio. Te das cuenta que eres todo. Eres todo. Vives a través de todo y todo vive a través de ti. Entonces, el despertar es esta manifestación maravillosa donde se te revela que tú eres la divinidad misma, que eres la conciencia y que no eres ni tu apellido, ni tu profesión, ni tu especie. Y si te pones a pensar, pues realmente, ¿qué es una nacionalidad? Un cabrón pintó una raya donde se le ocurrió y dijo, tú vas a ser mexicano, tú vas a ser americano, tú vas a ser sudamericano. Agrupaditos los controlas mejor. Tu profesión, tú no eres tu profesión es una profesión que ejerces. Tú ejerces una profesión, pero tú no eres eso. Cada que te identificas y te etiquetas, te separas y te limitas. Una persona libre de ego no es nada, solamente es. Una persona libre de ego no es carpintero, no es su apellido, no es su nombre. Por eso también en algún momento que a Jesús le preguntan ¿quién eres? Él dijo, yo soy el que soy. Una persona como Cristo que había entendido todo esto, te decía niégate a ti mismo, porque entendía que ese es el primer paso para diluir el ego, negarte a ti mismo. Y esto es, yo creo que el paso más importante para despertar es escuchar y decir, ¿será cierto lo que este loco está diciendo? ¿Podrá siquiera ser cierto? El ego es muy traidor y entonces el ego podría empezar a juzgar y decir, claro que no, ¿cómo crees? Es como lo que hizo este pendejo, no sé qué, cómo vamos a ser todos su... ¿Sí me entiendes? El ego es muy astuto. Una persona que ha generado muchos empleos, que se ha vuelto millonaria y que es, por ejemplo, el hombre más rico de su país o de su ciudad, es muy difícil que pueda aceptar esto, porque su ego es tan alto porque él cree que es esa persona. Por eso también varios maestros espirituales hablan de la importancia de la humildad desapego. Del desapego y de la humildad para llegar a esto. Por eso Jesús dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos, que era más fácil que una aguja entrara por el ojo de un pajar. Porque un rico que está tan apegado a su papel de rico, le cuesta mucho renunciar a ser el hombre más rico por convertirte en absolutamente todo el universo. Sí, antes de ser él, ya le puso muchos filtros que lo van haciendo la persona que cree que es. Así es. Por ejemplo, te repito, tú llegas ahorita, yo llego ahorita con un empresario millonario, magnate, que se cree la pistola y la corneta andando, y yo le digo que él y la persona que está pidiendo limón en la calle valen lo mismo, y que él es uno con el peje, y que él es uno con el pordiosero, y que él es uno con el niño de la calle, y que él es uno con su muchacha. Si yo le hablo de la unidad y que él es todo, él nunca va a renunciar a su papel, porque su papel está muy arraigado y es muy difícil dejarlo porque es muy tentador ese papel de ser una celebridad o de ser... necesitado. Claro, y es impresionante que varios actores hayan llegado a esto, solo que ellos tuvieron la dicha de estar muy jóvenes cuando llegan a tener tanto éxito y tanta fama y de repente se encuentran en un estado de depresión y dicen, ¿por qué me siento así? Sobre todo, y aparte el perfil del actor normalmente es muy sensible, tienen una afinidad hacia lo creativo, hacia dejarse llevar por las emociones, y ese rol en el que empiezan a entrar de interpretar, de un cambio cuántico en toda su forma de ser, se dan cuenta mucho más fácil que no son lo que querían. Así es. Entonces, pues dejando un pequeño resumen para hacer un episodio corto, vamos a hablar que el despertar, resumiendo, es una manifestación que se puede experimentar una o varias veces, donde vives de manera, vamos a decir, en una experiencia sumamente divina que puede durar un par de segundos, un par de minutos, pero que en ese momento, esa explosión de éxtasis es una verdadera locura y manifiestas la verdad de lo que eres. En ese estado se te manifiesta que el estado ilusorio de creer que eres ese cuerpo
se revela la falsedad de eso. Te enseña que todo el universo, los animales, la creación entera, la existencia misma está pasando, viviendo adentro de ti y tú a través de todo. Puedes en ese momento cruzar las galaxias, el cosmos, puedes voltear y saber que tú eres las piedras. Te repito, tú eres la televisión donde está pasando esta película de tu vida. No eres el actor, eres la televisión donde está pasando todo. Eres el espacio que estás habitando. Eres el espacio donde brota el aire, eres todo, eres la existencia misma, hermano. Entonces, el experimentar el despertar no te mantiene despierto, que eso es otra cosa que es muy importante entender. Hay mucha gente que ha manifestado un despertar, egoicamente se creen superiores a los demás y de repente empiezan a decir quién es espiritual, quién no, a creerse más inteligentes o a caer en lo mismo. Eres otro, claro, eres otro dormido jugando el despierto. Exactamente. Aunque hayan despertado aunque hayan presenciado o experimentado el despertar, es sumamente natural y es un proceso que del despertar regresas a la conciencia egoica. Eso nos pasa a todos. Es un trabajo diario. Regresas a la conciencia egoica. Y el proceso para en el despertar, los problemas o el sufrimiento siguen ahí porque no ha habido una liberación absoluta. Los sentimientos de las vibraciones que genera el yo separado siguen existiendo ahí. Sigue habiendo coraje, sí, sigue habiendo cosas del ego. Entonces, pero ya ha habido una manifestación de la verdad. Entonces ya hubo un cambio radical, porque ya manifestaste la verdad. Y una vez que ya la manifestaste, entonces el proceso de autoobservación es cada vez mayor. Es cada vez más dices, no me puedo enojar yo, el que se enoja es el ego. No puedo estar juzgando yo a alguien, el único que juzga es el ego. Una persona libre de ego no puede juzgar. Una persona libre de ego entiende que todo lo que existe simplemente existe y que las cosas son lo que son. Simplemente son, nada es bueno ni malo. Todo el universo se maneja en dualidad en esta dimensión. Entonces tiene que existir la paz para que exista la guerra, porque uno es fuerza complementaria de la otra. No sabrías qué es paz si no existiera en sí la guerra. Sí, puede no haber guerra. Incluso puede ser muy contradictorio y extraño, pero el buscador de paz al final es un proguerra de alguna manera, porque necesita a la otra, ¿no? Pues, lo importante sería como el no necesitar ni la guerra ni la paz. Exactamente. Una persona libre de ego no toma partido para ningún lado. Una persona libre de juicio simplemente acepta y vive entregado a la vida. Precisamente más como un perrito, ¿no? Un animal o un niño. Un niño en su corta edad, antes de que empiece con todo el dogma y la creencia, es conciencia pura. Un niño no te puede decir que algo es malo o bueno. Un niño es un espectador que vive y simplemente respeta la vida y es una entrega total a la conciencia. Entonces, todo en este universo existe en dualidad. Si tú tienes que experimentar no puede existir arriba sin abajo, no puede existir izquierda sin derecha. Entonces, todo lo que se manifiesta en dualidad en este universo es una fuerza complementaria de otra. Por esto es importante entender que todo lo que te pase simplemente son experiencias. Sí, que se murió mi hijo. Es la experiencia de que se te murió un hijo. Sí, es un sentimiento del dolor y vas a manejar el apego y muchas cosas que van a fortalecer tu cuerpo álmico para los siguientes procesos espirituales que va a vivir tu cuerpo álmico. Entonces, una persona libre de ego no juzga. Cuando has manifestado el despertar y regresas a la conciencia egoica, lo interesante aquí es que puedes darte cuenta que dices, cabrón, me enojé, se enojó el ego. Entonces te das cuenta de que el ego astutamente sigue ahí presente, haciéndote caer en el estado de la conciencia adormecida. Pero ya experimentaste el despertar. Y luego lo puedes volver a experimentar, ya sea en meditación, en ayuno, en un proceso profundo en tu cama de autoobservación, indagación, y se vuelve a manifestar este despertar. Puede ser hasta en un sueño que de repente, ¡pum!, cabrón. O sea, no está condicionado. Y de repente lo vuelves a vivir, lo vuelves a experimentar y entonces
te vuelves a dar cuenta que eres todas las cosas, que eres la divinidad misma, bla, bla, y en ese momento estás sintiéndote liberado absolutamente. En ese momento eres y estás en todo y es una éxtasis divino y wow y puro amor y olvídate, estás en la frecuencia del amor absoluto. Pero de repente vuelves a la vida. Los accidentes de la vida. Sales a la calle, tienes un problema en el trabajo y todo. Lo que sí es que cada vez va cambiando todo porque has manifestado la verdad. Cuando en un proceso de estos ves que esta realidad es un sueño hiperrealista proyectado de una conciencia más alta, a veces que se te olvida, pero después cuando te vuelves a acordar con un poquito más de práctica, pues de repente dices, güey, ¿por qué me estoy preocupando? Da un chungo de calma aparte. Imagínate que esto es tal cual como nos está pasando. Imagínate que te dijeran, tú estás bien preocupado porque no tienes dinero, porque te está dejando tu esposa, porque te van a correr el trabajo, no sé. Sí. Tienes una preocupación grandísima que te está causando muchísimo sufrimiento. Y de repente imagínate que alguien llega y te dice, güey, esto es un sueño. Estás dormido, es un sueño. Es lo que le quiero decir a la gente. Estás dormido, esto es un sueño. Entonces, estás viviendo un sueño hiperrealista de tu yo más alto proyectando una experiencia de vida humana, ¿ok? No hay nada que te pueda causar tanto dolor y sufrimiento cuando entiendas que estás en un sueño. Cuando despiertas, precisamente, despiertas y te das cuenta de que estabas en un sueño. Que estabas dormido en un sueño y de repente jugando este rol. Jugando a llevar una experiencia de vida humana proyectada de una conciencia más alta. Sí. Cuando vives esto, cuando entiendes esto, hay veces que te puede olvidar, ¿no? Porque puedes ir en el coche y ¡ay, te pitaron! Sí. Y chinga tu madre. Sí, y de repente te da risa porque dices, güey, todo esto es ficticio. Un gran amigo mío que me pudo acompañar a este proceso, lo pude guiar un poquito y al final él encontró su despertar porque es un proceso individual de cada quien y ahora le da risa todo porque dice, pues sí, güey, pero ¿para qué me voy a preocupar si esto es un sueño? Entonces, una persona consciente o que ha despertado, por más que las situaciones se compliquen y por más difíciles que sigan siendo las cosas externas, porque los problemas allá siguen, ¿no? Uh-huh. O sea, esto no quiere decir que no vas a tener un problema en tu trabajo, claro, y que no vas a... Pueden pasar, se puede enfermar tu papá, tu mamá, tu hermana, pero la manera en la que te tomas las cosas, la importancia que le das a las cosas, pues simplemente así como te lo digo. Imagínate que dices, pues ¿de qué me preocupo, güey, si todo esto es un sueño? Sí, una frase que me quedó muy guardada de Maya, la ilusión del yo. La ilusión del yo, una película que recomendamos el episodio pasado. Dice que hay que aprender a morir antes de morir. Exactamente. Hay que aprender a morir antes de morir. Cuando entras en ese estado de rendición, cuando ya te moriste y te diste cuenta que no te podías morir, dime a qué le puedes tener miedo. Dime cómo vivirías tu vida sin absolutamente ningún miedo a la muerte. De ahí la película de Matrix, que muestra que Neo se libera cuando deja de tener miedo. Y ese es el proceso al que vas a llegar una vez que hayas despertado y conforme el proceso del despertar vaya evolucionando. Hay muchos niveles de estar despierto. Hay quien está más despierto que ayer, menos que mañana. Sí. La liberación total de la identificación del yo, la liberación absoluta del sufrimiento, se llama la iluminación. Sí. La iluminación, o como le dicen en otras culturas, el samadhi, el estado de nirvana. Los japoneses también le dicen, ahí tiene otro nombre en la cultura japonesa, pero todos estos estados de conciencia, los más altos, el samadhi, el nirvana, la iluminación plena, la conciencia crística, todos estos estados son los estados más altos de conciencia donde ya el individuo se ha liberado de la identificación con el yo. Claro. Al no haber un yo, no hay quien sufra, no hay sufrimiento, no hay apego a las cosas porque entiendes que nada es tuyo, respetas y amas la vida, vives en un estado de agradecimiento completo, como un mantra en tu vida, el agradecimiento, y vives en la frecuencia más alta de gracias, gracias, gracias y en el amor. El amor es la frecuencia más alta, no el amor de yo quiero a mis hijos y a mi pareja, el amor como el amor de Cristo que amaba a todos y a todo, que amaba por igual a los que lo estaban flagelando y a María y a José y a Pedro y a todos es un solo amor, es un estado. Ese amor es un estado de conciencia de la más alta. Entonces, en ese estado
ese es el estado de iluminación plena o de samadhi. Ese estado llega con la desidentificación completa del yo. Para que una persona experimente eso, hay un muy largo camino del despertar a ese proceso. Entonces es importante identificar que hay quien ya manifestó el despertar y entonces conforme pasa el tiempo y sigue él en su proceso de autoobservación, va a seguir despertando, va a estar más despierto que antes y va a estar más despierto conforme vaya pasando el tiempo. En inglés la palabra me gusta cómo suena, el awareness, que es el de hacerte consciente. Correcto. Y creo que en mi experiencia esta parte fue muy poderosa hace muchos años. Primero, en este despertar, este awareness me hizo consciente de que yo era el responsable de todo lo que había sucedido en mi vida. Correcto. Todas las decisiones, todos los sís y todos los nos me ponían en ciertas situaciones. Entonces, lo primero fue muy liberador porque, uno, dejé de culpar a todo lo que había alrededor y empecé a sentirme muy, muy poderoso en ese sentido. Y el segundo paso justamente fue el... Sí, güey, pero aún así que tú has tomado todas las decisiones, tampoco eres tú tomando todas las decisiones y no te la tomes personal. Exacto. Entonces, se desintegra todo como un juego de dominó. Siento que hasta es cuántico porque puedes viajar en el tiempo. Sí, sí, claro. Incluso puedes hacer meditaciones de... no sé, alguna situación traumante. Vamos a poner un ejemplo fuerte, ¿no? Alguien que perdió trágicamente a un hijo o algo. Puedes ir a ese mismo momento en el que pasó. Sí, claro. Y decirle a esa persona de ese momento, hey, tranquilo, una palmadita, todo va a estar bien, aunque parece que no hay luz. A nivel de la conciencia, a nivel de la conciencia, todo lo que se puede experimentar es indescriptible. Entonces, pues me gustaría dejarlo aquí porque creo que se tocó y se aclaró el tema de qué es el despertar. Entender que despertar no quiere decir estar despierto. El despertar solamente es una manifestación, pero desde esa propia experiencia empieza un cambio drástico de vida. Mi objetivo y el propósito de todo esto es nada más provocar en aquel que me está escuchando la búsqueda de su propio despertar. Y conforme él vaya buscando y manifieste el despertar, su camino irá avanzando y cambiando. Desde el día 1 que despiertas, tu vida no vuelve a ser igual, porque ya no le puedes dar la misma importancia a los problemas, porque ya sabes lo que viene después, porque has manifestado la unidad de las cosas y por más que quieras volver a cerrar los ojos, es algo que ya quedó en la conciencia, entonces realmente no puedes volver a cerrar los ojos, es algo que ya quedó ahí, te podrás hacer güey. Sí, te puedes hacer güey. Pero ese es el propósito de este canal, que sepan que todos somos el mismo ser, que somos la conciencia de Dios, somos la divinidad misma. Todo existe porque nosotros estamos conscientes de que existe. Somos uno con el Tao y el Tao es uno con nosotros. Cuando empieces a pensar y a ver las cosas como unidad, todo va a cambiar para ti. Cuando entiendas que eres el universo entero, vas a darte cuenta que no hay cosa que le puedas pedir al universo que no te lo dé, porque eres el universo. Solo hay que saber usar las formas para hacerlo. Entonces, el que busca encuentra, y el que dijo Cristo, ¿no? El que busca encuentra y el que toca la puerta se le abre. Y solo quiero incentivar y motivar a las personas a que comiencen una propia búsqueda del despertar, empezando por aceptar que están dormidos y que están en un sueño hiperrealista del cual tienen que despertar. En el momento de despertar empieza en cuanto aceptas que estás dormido. Cuando conscientemente estás dormido, empieza a haber conciencia de que estás dormido y en ese momento empieza el despertar. Preguntarte si será cierto lo que este loco está diciendo, será cierto que estás en un sueño y que cuando despiertes te darás cuenta de que eres la divinidad misma. Eso es lo que quiero sembrar en el corazón de cada persona. En lo que pueda ayudar, vamos a hacer un canal de Instagram donde voy a compartir videos para que otros autores y artistas y bueno, pues maestros espirituales, escritores y mucha gente que ha manifestado esta misma verdad puedan con sus palabras y con su creatividad explicarlo y demostrarlo de manera gráfica para que la parte racional que lo quiere racionalizar
pueda ir trabajando con esa parte. Al final, lo que se vive a experiencia de la conciencia es indescriptible e inmesurable, pero es importante comenzar por el autoconocimiento para empezarte a cuestionar y provocar un cambio en la conciencia. En el momento en que te niegas a ti mismo, como dijo Cristo, ya hay una disolución del ego. En el momento en que tú te pares en el espejo y digas, ya no creo que soy este cabrón que está parado, ahora empiezo a creer que soy todas las cosas, que estoy en todo y que soy todo lo que existe y que soy la existencia misma. En ese momento hay un cambio de la conciencia, porque en ese momento ya le diste un mega trancazo al ego. O sea, en ese momento el yo separado que está jugando a ser tú, porque es un estado ilusorio, es un juego que los brahmánicos le llaman Maya, la ilusión del yo, que dicen que Brahma o Dios se escondió adentro de cada persona y después le pidió a Maya que lo hiciera olvidar que dónde estaba. Y entonces es la manera de describir que el ser humano vive creyendo que es un cuerpo y un ente cuando es la divinidad misma. Ese es el regalo más grande de Dios, darse cuenta que está en todos nosotros y que por ende somos nosotros mismos. Entonces, todo lo que tú crees que eres fuera de la divinidad o del poder divino es nada más una burla o un estado egoico que te está jugando la mente. Cuando no te sientes digno de ser la divinidad y dices, ¿cómo crees? ¿Qué blasfemia? Es el ego jugándote a que, ¿cómo crees? Tú eres un buen católico, no puedes blasfemar así. Pero bueno, al final, en cuanto empieza un proceso de siquiera creerlo, empieza una disolución del ego. Y a partir de ahí, cualquier situación que altere la conciencia, como soñar, meditar, ayunar, o hacer ayurveda o alguna práctica holística, puede impulsar ese despertar. Entonces, pues sería todo. Pues gracias y nos vemos en el próximo. Hecho, mi Pituflies.